Bienvenidos a nuestra inmersión profunda de hoy. Nos adentramos en el mundo de Siddhartha de Hermann Hesse. Una novela que ha fascinado a muchísima gente. Exacto. Y aunque no leeremos el libro completo, hoy vamos a explorar su trama, sus temas y su impacto cultural. Usando diferentes fuentes. Sí utilizaremos extractos de Wikipedia, un resumen de un sitio web de libros y una guía de lectura para tener una visión completa, ¿no? Claro, La idea es que al final de esta inmersión te sientas como si hubieras absorbido la esencia de Siddhartha. sin tener que leer las más de 150 páginas. Exactamente. Empecemos con la trama. La historia gira en torno a Siddhartha, el hijo de un brahman. Que tiene una vida cómoda. Sí, pero decide abandonarlo todo para buscar la iluminación espiritual. Un clásico. Sí, y lo intrigante es que Siddhartha prueba diferentes caminos para encontrarla. De hecho, incluso se encuentra con el Buda. Imagínate, estar frente al Buda y decidir no seguirlo. Es que la novela no se limita a contar una historia. Es mucho más que eso. Es una exploración filosófica sobre cómo encontramos significado en la vida. Y cómo ese significado puede estar en diferentes lugares, ¿no? Exacto. Ese plantea que la verdadera comprensión viene de experimentar tanto el mundo espiritual como el material. Me encanta esa idea. ¿La vida misma se convierte en nuestro maestro? Sí, el viaje de Siddhartha refleja esto. Su tiempo con los samanas, su romance con Kamala, su éxito en los negocios. Todo contribuye a su eventual iluminación. A pesar de ser experiencias aparentemente diferentes. Claro, y aquí hay algo importante. El propio Hesse luchó por encontrarle sentido a la vida. Sí, y Siddhartha es una forma de explorar esas mismas preguntas. Es como si nos dijera, miren, yo también he pasado por esto. Cuestionado, buscado, errado. Exacto, y a través de Siddhartha nos comparte lo que ha aprendido. Y uno de los aprendizajes más poderosos es la importancia del autodescubrimiento. Encontrar tu propio camino. Exactamente. La novela nos muestra que no hay un único camino hacia la iluminación. Cada uno debe forjar el suyo. Y hablando de caminos, hay un elemento en la novela que me parece fascinante. ¿El río? El río aparece constantemente, ¿verdad? Sí, y su simbolismo es crucial. El río con su flujo constante representa la naturaleza cíclica de la vida. El eterno devenir. Exactamente, todo está en constante cambio. Es una metáfora poderosa. Nos recuerda la impermanencia de las cosas, incluso de nosotros mismos. Como si ese nos dijera, olvídense de la idea de un yo fijo e inmutable. Somos un río en constante movimiento. Exactamente, y este concepto está conectado con la filosofía budista. La idea de la impermanencia de que nada es eterno. Es central en el budismo. Y esto nos lleva de vuelta a la decisión de Siddhartha de no seguir al Buda. A pesar de reconocer su sabiduría, Él siente la necesidad de encontrar su propio camino. es un punto crucial. Siddhartha parece entender que la verdadera sabiduría, No está en seguir ciegamente a un maestro, sino en la experiencia personal en el propio viaje. y esto me lleva a una pregunta. ¿Qué significa realmente aprender de alguien? Buena pregunta. ¿Se puede transmitir la sabiduría o la verdadera comprensión? Solo se alcanza a través de la experiencia individual. Esa es una pregunta profunda y creo que Siddhartha nos invita a reflexionar sobre ella. Nos hace pensar. La novela parece sugerir que si bien los maestros pueden guiarnos, la verdadera sabiduría debe ser descubierta por cada uno de nosotros a través de nuestras propias vivencias. Y aquí hay otro detalle interesante. Siddhartha es el nombre de pila del Buda. Curioso, ¿no? Sí. Y este hecho añade una capa de significado a la novela. Sin duda. Es como si ese nos estuviera invitando a cuestionar la relación tradicional entre maestro y discípulo. A pensar de forma diferente. Nos obliga a preguntarnos, ¿es posible alcanzar la iluminación siguiendo los pasos de otro? Cada uno debe trazar su propio camino. Aunque eso signifique alejarse de las figuras de autoridad. Y hablando de impacto, Siddhartha ha trascendido las páginas del libro. Por supuesto, ha influido en la música, el cine e incluso la fotografía. Es increíble. Una novela escrita hace más de un siglo y sigue resonando en la cultura actual. Absolutamente. Y esto se debe a que Siddhartha aborda temas universales. Temas que todos enfrentamos en algún momento. La búsqueda del significado, la relación entre lo espiritual y lo material, el poder de la experiencia personal. ¿Y a ti qué te ha llamado la atención en nuestra inmersión en Siddhartha? Para mí lo más impactante es la idea de que la iluminación no se trata de seguir un camino preestablecido. Sino de forjar el propio. Exacto. La vida misma se convierte en el maestro. Y cada vivencia, cada error, cada encuentro nos acerca un poco más a la comprensión. Es un recordatorio para buscar nuestro propio camino hacia la verdad. Aunque eso signifique alejarnos de las convenciones o cuestionar las enseñanzas tradicionales. Totalmente. Ahora profundicemos en algunos detalles de la trama de Siddhartha. La historia comienza. La historia comienza con Siddhartha y su amigo Govinda abandonando todas las comodidades materiales para adentrarse en la vida ascética como samanas. Imagínate.
tomar una decisión tan radical? Abandonar todo lo conocido en búsqueda de algo que ni siquiera puedes definir con precisión. Es la pregunta que impulsa la novela. Y aunque Siddhartha demuestra una gran disciplina en esta etapa, llega un punto en el que tanto él como Govinda se dan cuenta de que el camino de los samanas no los está llevando a la iluminación que buscan, Y es ahí donde deciden buscar al Buda. que en la novela se llama Gautama, Y aquí viene lo interesante. Siddhartha tiene la oportunidad de seguir al Buda, de convertirse en su discípulo. pero decide no hacerlo. Es un momento crucial en la novela porque nos obliga a reflexionar sobre la naturaleza de la sabiduría, ¿no? Sí, Siddhartha reconoce la iluminación de Gautama, Pero siente que necesita encontrar su propio camino. como si comprendiera que la verdadera comprensión debe surgir de la experiencia personal. No solo de las enseñanzas de otros. Es un mensaje poderoso, ¿no crees? Como si ese nos estuviera diciendo, no se conformen con seguir ciegamente a otros. Confíen en su intuición, busquen su propia verdad. Exactamente. Y a partir de este punto, Siddhartha se embarca en un viaje que lo lleva a través de diferentes experiencias. Experiencias que a simple vista parecen contradecir su búsqueda espiritual Se enamora de Kamala, una hermosa cortesana. y se adentra en el mundo del placer sensorial. Un cambio radical. De asceta a amante. De la austeridad a la indulgencia. Siddhartha experimenta con los extremos de la vida. Y no solo eso. También se sumerge en el mundo material, trabajando como comerciante, acumulando riqueza, Pasa de la pobreza voluntaria a la opulencia. de la renuncia a la posesión, Es como si se tuviera decidido a explorar todos los espectros de la experiencia humana. desde lo espiritual hasta lo material. ¿Crees que este contraste es fundamental para su camino hacia la iluminación? Sin duda. Es a través de estas experiencias aparentemente contradictorias que Siddhartha comienza a comprender la naturaleza cíclica de la vida. La interconexión de todas las cosas. Sí, exacto. ¿Podrías explicar un poco más esa idea de la naturaleza cíclica de la vida? Claro, a medida que Siddhartha experimenta los placeres sensuales, el éxito material también se enfrenta al dolor, a la frustración. A las dificultades. Y es a través de este ciclo de experiencias de subidas y bajadas que empieza a vislumbrar una verdad más profunda. Comienza a comprender que la vida no es lineal, No es un camino recto. sino que se mueve en ciclos como el flujo y reflujo del río. Entiendo, Siddhartha se da cuenta de que la felicidad y el sufrimiento son dos caras de la misma moneda. Que la vida es un constante fluir entre opuestos. Exacto. Y esta comprensión es clave para su camino hacia la iluminación. A pesar de su éxito en el mundo material, Siddhartha no encuentra la satisfacción que busca. Se da cuenta de que la riqueza y el placer por sí solos no conducen a la verdadera felicidad. Es como si hubiera caído en la trampa del materialismo. Un camino que muchos recorremos en la actualidad. ¿Crees que se está haciendo una crítica a la sociedad moderna a través de esta etapa de la vida de Siddhartha? Es una interpretación interesante. Recordemos que ese escribió Siddhartha a principios del siglo XX. Una época de grandes cambios. Es posible que a través de la experiencia de Siddhartha estuviera explorando las trampas del materialismo, La búsqueda desenfrenada del éxito. algo que sin duda resuena con nuestra época actual. Totalmente. Y al final, Siddhartha decide abandonar todo lo que ha acumulado, ¿verdad? Sí, desilusionado con la vida que ha estado llevando, decide volver al río. Donde años atrás se encontró con el barquero Vasudeva. Este regreso al río es un momento simbólico muy importante. ¿Por qué? ¿Qué representa el río en este punto de la historia? El río, con su flujo constante, se convierte en una metáfora del camino hacia la iluminación, Representa la vida misma con sus ciclos de cambio, su capacidad de renovación. de purificación. Y Vasudeva el barquero se convierte en una especie de guía para Siddhartha. Exacto, Vasudeva con su sabiduría y su profunda conexión con la naturaleza le enseña a Siddhartha a escuchar la voz del río. A comprender la unidad de todas las cosas. Es. ¿Y cómo se relaciona esta enseñanza con la iluminación? Vasudeva le enseña a Siddhartha a observar, a escuchar, a estar presente. En el momento, Le muestra que la verdadera sabiduría no se encuentra en los libros, Ni en las doctrinas. sino en la experiencia directa de la vida, en la conexión con la naturaleza, en la simpleza del ser, Es como si al final Siddhartha encontrara la paz no en la búsqueda incesante, sino en la aceptación del presente. en la conexión con algo más grande que él mismo. Precisamente. Ya. A través de esta conexión con el río, con la naturaleza, Siddhartha finalmente alcanza la iluminación. la iluminación que tanto ha estado buscando. Pero su camino no termina ahí. Y La historia continúa con un reencuentro. Un reencuentro. Que nos revela otra faceta de la iluminación. Te dejaste con la intriga. Cuéntanos, ¿con quién se reencuentra Siddhartha? ¿Y qué significado tiene este encuentro? se reencuentra con su viejo amigo Govinda, quien recordemos había decidido seguir al Buda y se había convertido en un monje budista. Espera. Govinda, que eligió el camino tradicional, se encuentra con Siddhartha,
que, se desvió del camino y exploró la vida en todas sus facetas. Sí. Y este encuentro no se presenta como una confrontación de ideas, sino como un diálogo. un diálogo respetuoso entre dos caminos que, aunque distintos, convergen en la búsqueda de la verdad. Y Govinda, a pesar de haber seguido las enseñanzas del Buda, Aún no ha alcanzado la paz interior que Siddhartha irradia. Es como si ese nos estuviera mostrando que no hay un único camino válido hacia la iluminación, La verdadera sabiduría no reside en dogmas o doctrinas, sino en la experiencia vivida en la integración de lo espiritual y lo material. en la aceptación de la vida en toda su complejidad, Y Siddhartha nos recuerda que la búsqueda de la iluminación es un viaje personal. pero también un viaje que podemos compartir con otros. Claro, a través de este encuentro con Govinda Siddhartha, transmite la esencia de su aprendizaje. No a través de sermones, sino a través de su propia presencia de la paz que emana de su ser. Es como si ese nos estuviera diciendo: la verdadera sabiduría no se enseña, se transmite a través del ejemplo. A través de la propia transformación, Y Siddhartha nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas, sobre lo que realmente nos importa. sobre cómo encontramos significado en un mundo que a menudo parece caótico y sin sentido. Y nos recuerda que la sabiduría no se encuentra en un solo lugar. sino en la diversidad de la experiencia humana. En la naturaleza, en el arte, en el amor, en el dolor, en el trabajo, en los encuentros con otros seres humanos. En todo La iluminación no es un destino, es un viaje. un viaje continuo de aprendizaje y autodescubrimiento. Un viaje que cada uno debe realizar a su manera, Y que quizás como Siddhartha nos lleve de vuelta a lo esencial. a la simplicidad del río, a la sabiduría de la naturaleza, Siddhartha es una invitación a escuchar la voz interior, a conectar con la esencia de la vida. a encontrar la paz y la sabiduría dentro de nosotros mismos. Bueno, queridos oyentes, ha sido un placer compartir esta inmersión profunda en Siddhartha con ustedes. Esperamos que les haya inspirado a reflexionar sobre sus propios caminos hacia la iluminación. Y si desean profundizar en la novela, les invitamos a consultar los enlaces a las fuentes que hemos utilizado para este episodio en las notas del programa. Ahí encontrarán información adicional sobre Siddhartha y los temas que hemos discutido. Y hablando de profundizar, en las notas del programa encontrarán un enlace para escuchar el audiolibro de Siddhartha completamente gratis con Audible. Es una oportunidad única para sumergirse aún más en esta fascinante historia. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje. Hasta la próxima. Hasta pronto.